Hoy continuaremos con el tema de lo que se llama la historia bíblica y recordando que en el último encuentro estábamos hablando de la desaparición de Moisés y entramos acá a uno de los temas más importantes, diríamos, cuando hablamos del nacimiento del pueblo de Israel. Estamos hablando de lo que se va a llamar la conquista de la tierra de Israel y el asentamiento de las tribus de Israel. Podemos decir que hay un consenso muy amplio, no digo total porque no existe la totalidad, pero es un consenso muy general, y es que incluso si niegas las tradiciones que decíamos de los patriarcas, de la esclavitud, del éxodo, la mayoría de los investigadores, de los historiadores que trabajan en el área de historia antigua, consideran que el comienzo del Estado de lo que se llama el pueblo de Israel estaría en el siglo XIII a.C., antes de la era cristiana, con lo que se va a llamar la conquista de la tierra de Israel. Primeramente iremos a la fuente que nos da el relato, que es el relato del libro, básicamente el relato del libro de Josué, y luego vamos a hablar del llamado el libro de los jueces, es decir, lo que se llama en hebreo Shoftim, y luego Sefer Shmuel, es decir, el libro de Josué y luego el libro de los jueces. Más de una vez uno se pregunta, y es, ¿existen fuentes escritas además del relato de Josué? Y la respuesta absoluta es no existen. Fuentes escritas sobre el relato de Josué, la conquista de la tierra de Israel, además del relato bíblico, no existe. Pero esto no tiene por qué muchas veces constituir un problema, porque comparativamente muchas veces tenemos en muchas culturas cuestiones similares, a veces mucho más extremas. Ejemplo, la guerra de Troya. Es decir, sobre la guerra de Troya tenemos básicamente el relato, como lo conocemos, de lo que se llama el relato de la Ilíada, que es un relato posterior. Es decir, este señor llamado Homero, que tradicionalmente era un griego ciego del siglo VIII a.C., cuenta la epopeya de una ciudad llamada Ilión, que también se llama Troya, es decir, Ilíada es el relato de la ciudad de Ilión, que es Troya. Y el relato este, más o menos, sería un relato escrito 400 o 500 años después de los eventos, para que entendamos. Ahora, cuando se hicieron excavaciones arqueológicas en ese lugar en que se considera que ahí era la antigua Troya, se encontraron toda una serie de elementos que en líneas generales nos llevan a considerar la guerra entre la gente de Miquene, la gente de Esparta, contra los troyanos. En otras palabras, hay muchos casos que tenemos de historia antigua, que tenemos solamente un documento, un relato incluso muy posterior, y la pregunta es ¿qué hacemos? Y por eso rechazamos toda la cuestión. Según el relato de Josué, luego que las tribus de Israel salieron dando la vuelta por el desierto, pasando y entrando por lo que hoy sería el reino de Jordania, cuando finalmente Moisés está antes de morir, Moisés manda lo que se llaman los espías. Se van a mandar a 12 espías a ver la tierra aquí de Israel, la tierra de Canaán. Cuando los espías estos regresan, la mayoría dicen que, digamos así, 10 dicen que hay gigantes y que las conquistas es casi imposible, y 2 de ellos, Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefuné, dicen que sí que es posible. Dentro de esto entramos también al relato problemático, y es que parte de la gente va a estar, ¿sí? Van a entrar, van a pasear, van a conocer los relatos y regresan. Pero ocurre que, según nuevamente el relato, van a haber luchas con cananeos. Y parte de las 12 tribus, lo que se llaman Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menasés, van a quedar habitando lo que hoy sería el reino de Jordania, del lado de Transjordania. Ahora, con este personaje llamado Yoshua, Josué
o Yoshua bin Nun, se va a ir en forma sistemática conquistando gran parte de la tierra de Canaán y de lo que sería también hoy en día el reino Jordánio. Digo gran parte, pero no toda la tierra. Es decir, se va dando una conquista sistemática, una conquista violenta, dejando algunos que otros lugares en los que continúan viviendo cananeos. Ahora, ¿cómo se conquista esto? Hay diversos relatos. Hay una división de tropas. No todas las tropas, no todas las tribus se van a ir contribuyendo en la conquista. Ahora tenemos que ver antes de entrar lo siguiente, y es, hay acá una división de 12 tribus. Hay 12 tribus que van a tener tierras y una tribu que no va a tener tierras, la tribu de Leví. Es decir, si tenía 12 tribus y una la resto, que es la tribu de Leví, por supuesto me quedan 11 tribus. Pero ocurre que Yosef va a tener, por decir así, 2 representantes, Efraín y Menashe. En otras palabras, en vez de un lugar, vamos a tener 2. Y de esta manera vamos a tener las 2 tribus que son descendientes de Yosef, Efraín y Menashe, porque la tribu de Leví o de los levitas no va a tener tierras. Un punto que también es importante y es, eso lo vamos a hablar más adelante, quiénes son las parejas, es decir, quiénes son las madres. ¿Quiénes son las madres de los que van en las tribus? Incluyendo quiénes son las madres de Efraín y Menashe. Estamos hablando de una mujer, desde el punto de vista tribal, no de las tribus. Estamos hablando de una mujer que tiene sus orígenes bien anteriores en lo que sería Egipto. Es decir, vamos a ir viendo elementos no israelitas que entran. Esto es importante también para entender, ver que el relato bíblico acepta que hay constantemente grupos de diversos orígenes étnicos que se van agregando al pueblo de Israel. Volviendo a lo que decíamos, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe quedan del otro lado de Jordania y van a luchar con los amonitas, con los moabitas, con los edomitas, con los midianitas, con los amalequitas, es decir, con diversos pueblos, porque la tierra de Israel estaba habitada por lo que se llama en general los cananeos. Sí, hay una conquista violenta, una conquista de grupos nómades que van a entrar y se van a ir convirtiendo con el tiempo en sedentarios. Tenemos diversos relatos, y los que vienen son, según el relato bíblico, son gente que van a usar tácticas diversas. Por ejemplo, la táctica de los espías. La táctica de los espías, dijimos antes, Moisés envió a gente y luego Yoshua bin Nun va a quedar al cargo de la conquista. Van a entrar espías, por ejemplo, a una famosa ciudad llamada la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó. Y en Jericó, los espías se van a esconder en la casa de una señora llamada Rahab. Y Rahab, según el relato, vuelvo a tratarlo, lo digo varias veces para que nos quede muy claro, Rahab tiene su casa sobre la muralla. Y se le va a explicar que esta mujer va a tener que poner un tipo soga sobre la ventana que da en la muralla. Para que, cuando tenga lugar la conquista, toda su familia que esté escondida dentro de la casa no serán atacados. Los que recuerdan el relato bíblico, los que conocen el relato bíblico, saben que según el relato, Josué da vueltas sobre las murallas de Jericó, tocando con trompetas, las murallas van a caer, y aquí que hay un milagro que permite la entrada, la conquista de la ciudad de Jericó. Es lo que se llaman las famosas trompetas de Jericó. Motivo que incluso va a ser tomado muchos siglos después, cuando los cruzados intenten conquistar Jerusalén en verano del año 1099. Sí, es decir, hay una cuestión de fe. Si le pasó a Josué, nos va a pasar a nosotros. Pero eso cuando hablemos en otras clases de las cruzadas en la tierra de Israel. Caen las murallas de Jericó, entra la gente y Rahab va a entrar con su familia, va a ser integrante de lo que se va a llamar las tribus de Israel. Hay una pregunta que luego la vamos a tratar de ver y es lo siguiente. Si la casa de Rahab estaba sobre las murallas y ella puso la soga sobre la ventana que estaba en la muralla y las murallas se cayeron,
¿Cómo reconocieron que esa era la casa de Rahab? Pregunta. Quizás vamos a tratar de contestar más adelante. Y si no, nos quedaremos aquí con la interrogante, como decían a veces en películas de detectives. Ahora, se conquistan diversos lugares, se conquista el lugar como sea. Hay, es decir, diversas ciudades y se van a usar tácticas distintas. Por ejemplo, acercarse a una ciudad, hacer que los habitantes de la ciudad persigan, es decir, salgan de la ciudad, abran los portones y persigan a los atacantes. De esta manera, nuevamente, logro hacer que la gente abandone la ciudad, salga a perseguir, y mientras estos habitantes de la ciudad persiguen a los que le estaban sitiando, los demás soldados que estaban a su alrededor entran, conquistan la ciudad. La conquista es una conquista cruenta. Si tomamos el relato bíblico, verdaderamente se habla acá de una guerra total. Es decir, como desgraciadamente muchas veces en la historia, es decir, gran parte de la población local va a ser exterminada casi en forma total. Es decir, la guerra es una guerra absoluta. En la concepción judía antigua, tradicional, va a explicar lo siguiente, y es que los llamados pueblos de Canaán fueron castigados por no haber observado una moral universal. Este es un tema problemático. Cuando hablamos de la conquista de la tierra de Canaán, cuando hablamos del libro de Josué, verdaderamente estamos acá en uno de los capítulos, digamos así, más problemáticos a los ojos de lo que a veces se llama la moral moderna, la moral antropocéntrica. Pero entiendo cuando vamos a ver el relato, y pienso que es muy importante cuando uno hace historia de su propio pueblo, entiendo que el amor a tu pueblo no debe llevar a una ceguera. En otras palabras, puedes ser crítico pese a tu relación afectiva con el pueblo al que perteneces. De todos modos, se va dando acá una entrada violenta, se van conquistando zonas, desde más o menos lo que sería desde parte del Negev hasta parte de lo que es Galilea, incluso parte de lo que sería actualmente el Líbano, por supuesto parte de lo que es el Golán, y decíamos parte de Jordania. Es decir, como se puede ver más o menos aquí en el mapa, vamos a ver dónde están ubicadas lo que se van a llamar las 12 tribus de Israel. Se crea aquí entonces una entrada de 12 tribus. Hay tribus mayores, tribus menores. Se van a dar cuenta ya, tenemos aquí tribus que están netamente en el sur. Fíjense aquí en el mapa, la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin están netamente en el sur. Es decir, se empieza a decir así, hay un intento de poner los diversos grupos, y también tenemos los grupos que no pertenecen a las tribus de Israel. Ustedes ven los midianitas, los amalequitas, ¿sí? La gente de Moab, Amón, Edom, y sobre la costa vamos a ver a los filisteos. Es decir, tomar en cuenta, cuando vemos aquí el mapa, vamos a ver sobre la costa a los filisteos, que van a tener un rol importante como elemento que va a llevar posteriormente al desarrollo y el nacimiento de la monarquía como reacción ante la presencia filistea en la costa. Es decir, decíamos, tenemos aquí tribus. Y las tribus grandes son la tribu de Rubén, la tribu de Efraín, la tribu de Menashe, y muy importante va a ser la tribu de Yehudá. De Yehudá, Judea, judíos, ya lo vamos a ir entendiendo. Estas son las 12 tribus de Israel. Y antes de entrar al sistema tribal, viene la pregunta esta, y es, ¿hubo o no hubo una conquista violenta en la tierra de Canaán, como lo determina, como lo pinta el relato del libro de Josué? Sobre esto, disputas, discusiones, y vamos a tratar de entender por qué. Desde el punto de vista arqueológico, tenemos varios puntos en lo siguiente. Primero, arqueológico y también documental, es lo siguiente. Son muy importantes, tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la realidad geopolítica de la época. Desde el punto de vista histórico, arqueológico, la conquista de Israel se dio en el siglo XIII a.C. Es decir, más o menos entre aproximadamente 1290 hasta más o menos 1220, 1210 antes del Cristo, antes de la era común. ¿Qué ocurre en ese entonces? ¿Es posible esto? Es posible que un grupo teóricamente inferior en cultura material pueda
sobreponerse a gente que está ubicada aquí. Primeramente iríamos un cachito antes, como decían en mi pueblo, es decir, un poquito antes, y es en el siglo XIV, antes de Cristo, la realidad geopolítica de aquí. Y acá tenemos la documentación extraordinaria, pero eso es subjetivo, es decir, netamente. Muchas veces yo sé que para mí es fascinante, para la demás gente es aburrido, pero no es problema mío. Es decir, entender que entramos aquí, eso es lo siguiente. El Amarna, un lugar llamado El Amarna, no Tel El Amarna, El Amarna, los que escucharon, porque no es Tel, no es una colina, es decir, un lugar que se encontraron montones de textos, cientos de textos del siglo XIV antes de Cristo, de la época de Amenofis o Amenhotep III y IV, el padre y el hijo, sobre la realidad de la tierra de Canaán, es decir, esta gente que eran faraones en Egipto, tienen correspondencia con los líderes de las llamadas ciudades-estado que hay acá en Canaán, porque están bajo una hegemonía egipcia. Entonces hay cartas, están en un estado más o menos de vasallaje, digamos, los diversos reyes que están aquí, los pequeños reyesuelos. Y lo que vemos en los textos de la Amarna es que existen ciudades, existe Jerusalén, existen Hatzor, existen toda una serie de lugares, y acá hay pequeños reyes que entre ellos luchan. Es decir, no tienes aquí una unidad gubernamental, no tienes aquí una monarquía central fuerte. Eso es importante para entender que si estás hablando de pequeños reyesuelos, es mucho más fácil conquistarlos si tú vienes de fuera. Es decir, porque vas aislándolos y los vas atacando en forma particular. Es decir, tienes acá pequeños reinos en los diversos lugares. Eso es un punto a tomar en cuenta. Otro punto a tomar en cuenta es que, si esa es más o menos la realidad, quiere decir que hay inestabilidad en la zona. Además sabemos que en el siglo XIII hay problemas internos en lo que se considera Egipto. Es decir, Egipto durante varias décadas, en el siglo XIII a.C., tiene un descenso en lo que es la fuerza, y en el siglo XIII a.C., cuando se va a dar lo que se va a llamar, por decir así arqueológicamente, la entrada de las tribus de Israel, también van a entrar acá los llamados pueblos del mar, que enseguida voy a hablar de ellos. Ahora, ¿qué ocurre aquí en esta realidad? Decíamos, ¿quiénes son los pueblos del mar? ¿Por qué es importante? Porque los llamados pueblos del mar entran más o menos paralelamente a las tribus de Israel. Es decir, en el 1200 y tantos antes de Cristo, pueblos llamados en diversos idiomas también español, los pueblos del mar, vienen desde algún lugar de Occidente hacia las costas del Mediterráneo. Está muy discutido el origen, si vienen de Cerdeña, si vienen de Sicilia, de dónde vienen no se sabe exactamente, pero lo que sí se sabe es que luchan contra los hititas, es decir, contra ese gran imperio en la zona de lo que hoy es Turquía. Los pueblos del mar luchan contra los egipcios, y los pueblos del mar están testimoniados en toda una serie de templos con las pinturas en las batallas navales de esta gente. Estos llamados pueblos del mar se dividen en diversos grupos, por ejemplo los Dananu, los Palashtu, y estos grupos también van a ir consiguiendo aquí en la costa de lo que hoy sería Líbano, lo que hoy sería la costa de Israel, van a ir arrimándose, van a ir conquistando esta zona. Y, por ejemplo, los Palashtu son los filisteos, es decir, son los que de acá va a venir el nombre, y esta gente va a lograr asentarse en la costa de lo que hoy es la tierra de Israel. En hebreo, geográficamente, se habla de la zona de Paleshet. Paleshet es la zona en la costa que vivían los filisteos. Esta gente va entrando en el siglo XIII a.C. ¿Por qué no puede hacer estas cosas? Porque tienen fuerza y por la debilidad del régimen interno. Los grupos estos, los Dananu, los Palashtu, es decir, los pueblos del mar, para hacerlo más sencillo, esta gente, vamos a hablar solo de los filisteos, tienen gran conocimiento del mar, son politeístas, entre sus dioses está el dios Dagan, Dagon, relacionado en hebreo tiene la misma palabra, la palabra cereal. Tienen un gran conocimiento de la metalúrgica, es decir, tienen un gran desarrollo en lo que son armas, y van a ir asentando, decíamos, en la costa. Esta gente también con el tiempo, lo vamos a ver, van a tener su propia cerámica. La cerámica es importante cuando hablamos para
tratar de determinar yacimientos filisteos a nivel arqueológico. Para adelantar el tema, los filisteos se van a asentar en la costa y hoy, en lo que hoy más o menos aproximadamente sería la zona de Ashdod, Ashkelon, Asa, Ekron, Gat, incluso los que conocen Tel Aviv, el llamado Museo Haaretz, Museo Eretz Israel, en Tel Aviv, en la zona de Ramat Aviv, ahí incluso hay un yacimiento arqueológico que se puede visitar, que era generalmente yacimiento filisteo. Eso es la costa. ¿Qué ocurre aquí en lo que se llama la zona de Jordania, la zona de Galilea, Judea y Samaria? En excavaciones arqueológicas se han descubierto más de 70 yacimientos arqueológicos, sobre todo en lo que sería la zona de Harei Yehuda Beshomrom, es decir, la zona de la montaña de Judea y Samaria, más de 70 yacimientos arqueológicos que fueron destruidos en el siglo XIII a.C. En otras palabras, había una ciudad, una pequeña ciudad, dicha ciudad va a ser conquistada, dicha ciudad va a ser arrasada, muchas veces va a ser netamente quemada, y sobre los yacimientos de dicha ciudad, de dicho establecimiento urbano, vamos a encontrar restos de una cultura material muy inferior. Es decir, los conquistadores tienen menos conocimientos de construcción que los conquistados. En otros términos, gente que tiene una cultura material muy más inferior conquista una cultura superior. Y la pregunta es si estos son los vestigios de la conquista armada por las tribus de Israel. Sobre esto, querido señor, querida señora, joven, jovencito que están viendo aquí, sobre esto hay muchísimas discusiones. Las discusiones empezaron todavía en el siglo XIX, con lo que se llama la corriente de la crítica bíblica, es decir, con individuos como gente como Alt, Nott, en el siglo XX con Mendenhall, es decir, gente que dice no hubo una conquista. Luego la discusión se da también en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, con excavadores, con arqueólogos israelíes y no israelíes, judíos y no judíos. Explico esto para entender que la concepción del tema no pasa por que un individuo sea israelí o no israelí, judío o no judío. Es decir, vamos a encontrar individuos con diversas posturas. Por ejemplo, hay varias teorías de la destrucción y del asentamiento. Hay quienes consideran que las ciudades verdaderamente fueron destruidas, pero fueron destruidas como resultado de levantamientos locales de población cananea autóctona que se rebeló y al rebelarse destruyó la ciudad. Destruyó la ciudad y va a ocupar el lugar de los que vivían antes ahí. Esta es una de las teorías que a veces tenemos, es decir, y luego este grupo que va a estar acá va a aceptar otros grupos que vienen con la tradición del desierto y la tradición de la salida de Egipto. Y esto va a llevar al pueblo de Israel. Esa es una concepción que vamos a tener. No voy a entrar a todas las concepciones, las más centrales. La otra concepción, y puedo decir es personalmente la que pienso que es mi concepción, hubo un ataque de grupos foráneos, hubo una conquista sistemática de la tierra de Israel, y este grupo, por decir así, es el grupo que va a llevar aquí a un desarrollo cultural anterior. En otras palabras, hay quienes como yo que consideran que puedes aquí, a partir del siglo XIII, como diciendo algunos que otros individuos, tienes en una mano el relato de la Biblia y en la otra mano la pala del arqueólogo. Es decir, no tengo por qué buscar, se me ocurre a mí, una teoría, y ahora voy a ser más o menos subjetivo, esotérica al respecto. Es decir, ¿qué problema tienes en venir y decir si hubo un elemento? Porque viene otra pregunta con respecto a la primera teoría, y es, ¿cómo explicas que si individuos locales se sublevaron y destruyeron las ciudades, cuando construyeron ni siquiera sabían cómo se construía? Es decir, si eran sedentarios locales. Por ejemplo,
Es decir, ¿en función de qué tienes que determinar que todo es una cuestión de rebelión interna? Considero que no tienes por qué negar así porque sí el relato de la Biblia. Se me ocurre que sí, que hubo acá una entrada de tribus nómades, conquistan el lugar, tienen una tradición común con respecto a padres comunes y luego fueron aceptando a elementos cananeos. Porque el mismo relato bíblico te acepta la entrada de elementos cananeos. Por dar un ejemplo, el famoso relato de Ruth, ¿sí? La bisabuela del rey David. Según el relato, ella era moabita. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú tienes aquí a Rahab de Jericó, es decir, no tienes problema en que tienes aquí un grupo que vino, conquistó, se organizó y también aceptó a elementos locales. Lo fueron aceptando. Tomemos en cuenta algo muy importante. Lo dije lo insinué en la clase anterior, lo voy a seguir también ahora. Recordemos lo siguiente. Por lo menos, no mucho tiempo, 1200, 1500 años, sí, es decir, por supuesto mucho tiempo, la pertenencia al pueblo de Israel se determinó por línea paternal, no por línea de la madre. Estamos hablando de concepciones patriarcales, que en determinada la pertenencia era el padre, no la madre, ¿sí? Cuando hablemos de eso vamos a hablar, recién en la Gemara, ni siquiera en la Mishnah, ¿sí? Se va a hablar de la cuestión del origen de la madre judía. Si lo vemos en todo el tiempo, es decir, quiénes eran las mujeres con las que se casaban, la mayoría luego de los reyes y demás. Es decir, tenemos acá la incorporación de elementos. Dicho de otra manera, en el siglo XIII a.C., tribus que de alguna u otra manera, podríamos decir así, vinieron de lo que sería la zona del desierto de Sinaí o del gran desierto de Jordania. Tribus que tienen una concepción de un padre común. En el caso el padre se llama Jacob Israel. Conquistan la zona, se asientan en la zona. Como no tienen suficiente capacidad militar, la zona de la costa que hemos visto acá en el mapa, no la pueden conquistar y se van organizando. Y se van organizando a nivel de clanes, a nivel de familias, a nivel de tribus. Es decir, estamos hablando acá, voy a utilizar un término de la historia griega, estamos hablando acá de una concepción que a veces se llama el término de la anfictionía. La anfictionía, los que no conocen, también es un término que del griego entró al español, se usa a veces incluso en hebreo, anfictionia, es la idea de que tú tienes un pacto, escrito o no escrito, básicamente no escrito, entre grupos con características similares. Cuando hablamos de la anfictionía en el mundo griego, estamos hablando de ese tipo de federación de las polis, de las ciudades-estados, cuando tenían el centro en Delfos, en Delfi, donde tenías el templo de Apolo, y el famoso oráculo. Ese era el centro. Yendo al caso de las tribus, nosotros muchas veces usamos el término de la anfictionía de las 12 tribus de Israel. ¿Qué implica esto? Tienes la tribu de Zvulun, la tribu de Asher, la tribu de Leví, la tribu de Dan, la tribu de Shimón, que el común denominador de ellos es muy amplio. Es decir, tienen un padre común. Se consideran que son ellos descendientes de Israel y Jacob. Ese es el padre común. Tienen un santuario común. Y el santuario común en la época de los llamados tribus y los profetas va a ser en un lugar llamado Shiloh, en Siloé. Ahí se va a poner el llamado el Arca de la Alianza, donde según la concepción, ahí estaban las tablas de la ley. Padre común, Jacob Israel. Además del padre común, la relación entre las diversas madres, es decir, quiénes son los hijos de Rachel, quiénes son los hijos de Lea, quiénes son los hijos de Bilha y Zilpa, las dos esclavas, es decir, una relación de sangre. Padre común, santuario común, las madres, por supuesto, una fe común. A grandes rasgos, aunque lo vamos a ver que va a haber una lucha constante, porque en muchos lugares van a seguir viendo vestigios de un politeísmo, y va a haber lucha entre el monoteísmo que se quiere implantar y el monoteísmo. Hablan un idioma en común, porque pese a que hay diferencias a veces entre Efraim y Menashe, si pronuncian la sh o si pronuncian la s, es decir, así como tienes diferencia cuando hablan en un mismo país que hablan español,
Ni que hablar cuando hablas de un país del otro, hay diferencias de dialecto. Tienen desde su concepción una historia en común. Y el común denominador va a ser que las tribus van a considerarse que son todos hijos de Jacob. Las tribus van a considerar que todos han salido de Egipto. Las tribus consideran que los Kohanim, los sacerdotes, son todos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, y que son muy importantes los levitas, que son, por decir así, los ayudantes de los sacerdotes. Esto es una anfictionía, un pacto entre las tribus, que muchas veces se unen entre ellos para defenderse de un enemigo común, pero muchas veces también tienen luchas atroces entre ellas, como ocurría también en la anfictionía griega, así como los espartanos lucharon contra la gente de Atenas en la función de sus diversos pactos. Es decir, podemos hablar de una anfictionía, es decir, entran las tribus se organizan, las tribus se reúnen, tienen una fe en común, tienen sus enemigos de los costados, digamos, es decir, en los diversos lugares, y aquí se va dando la historia. Y esto luego que tuvo lugar la conquista de Canaán. Desde la concepción judía, desde la concepción de las tribus de Israel, hay una lucha constante con los que están alrededor. Y es muy importante que tratemos de ver también quiénes son los que están alrededor. Fíjense lo siguiente. Si seres humanos fueron creando el relato bíblico nos va a tratar de ayudar a ver cómo los autores del texto se relacionan con los que están alrededor. Ejemplo, decíamos lo siguiente: Abraham tuvo a Isaac e Ismael. De Ismael van a salir los llamados ismaelitas. Y los ismaelitas ocupan un lugar como individuos que son nómades, que son errantes, que están en la zona. La tradición posterior, muy posterior, tanto musulmana como hebrea, va a decir como que son primos hermanos los hebreos y los árabes por este tipo de relación. Pero tienen los ismaelitas. Hay otra cuestión importante, y es quiénes son los moabitas y quiénes son los amonitas según la concepción bíblica. Los amonitas y los moabitas, según la concepción bíblica, son pueblos que tienen una marca sobre ellos, una mancha sobre ellos, una mácula. ¿Por qué? Porque son producto de un incesto. Es decir, según el relato bíblico, cuando Dios hizo desaparecer las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot tuvo que abandonar la ciudad con su esposa y sus 2 hijas. Las 2 hijas de Lot pensaron que no quedó nadie sobre la faz de la tierra. Emborracharon a su padre y tuvieron relación sexual con él. Y así nació un niño llamado Amón y un niño llamado Moab. Son los padres de los amonitas y los moabitas. En otras palabras, tienen una mácula, es decir, que nosotros no tenemos. La relación entre ese pueblo y más. Pero fíjense que el rey David va a ser bisnieto de Ruth, que es producto de dicho incesto. Interesante cuando viene la pregunta, y es si el Mesías, entre otras cosas, a nivel teológico judío, tenía que ser producto de un incesto para, a través de la purificación, abandonar su impureza. Es una pregunta teológica muy interesante que aquí no voy a poder entrar. En otras palabras, moabitas, amonitas, ismaelitas. Otro grupo en la zona son los edomitas, los hijos de Edom. Edom es Esaú y tiene una lucha constante entre Edom. Es decir, tienes aquí a alguien con el que siempre vas a luchar. Además que según la concepción bíblica, entre otras cosas, Yitzhak le dice a Esaú Edom: y tú siempre vivirás con la espada en la mano. Es decir, Edom va a ser un elemento en que las tribus de Israel van a tener lucha constante. El otro elemento son los amalequitas. Los amalequitas, cuando el pueblo de Israel quiere entrar a Israel dando la vuelta por el desierto y demás, van a intentar lucharlos, van a intentar exterminarlos, y por eso, según la concepción, ¿sí?, con los amalequitas habrá lucha eternamente. Dicho sea de paso, los que no saben, según concepción judía tradicional, incluso Adolf Hitler fue descendiente de los amalequitas. Estoy hablando de la concepción judía tradicional.
no estoy hablando a nivel histórico. Es decir, hay una concepción, ¿quién es el Amalek? Entonces, hay luchas con los que están alrededor. Hay otras luchas, y es lo siguiente. Según el relato, después del diluvio, Noé tenía 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Ahora, Noah plantó vid, se emborrachó y estaba desnudo. Como su hijo Ham vio, pero no lo cubrió, sino que llamó a sus hermanos, cuando Noah está sobrio, va a maldecir a su propio nieto, a Canaán, el hijo de Ham. Y según esto, Canaán será esclavo de los demás. Esto es interesante para entender que en la concepción esta, como Abraham es descendiente de Shem, ¿sí?, es distinto a Ham, a Canaán. En otras palabras, hay aquí una ideología desarrollada de decir, el pueblo de Israel lucha contra los demás pueblos cuando cada uno tiene orígenes distintos. Esto, del origen nuestro, a diferencia de los orígenes distintos, no es una característica única del pueblo de Israel. Es un punto muy importante para entender. En toda concepción histórica, tradicional, sin excepción, la concepción es una concepción etnocéntrica. En otras palabras, nosotros somos los mejores, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera es muy importante también. Esto es válido para los griegos, solo los griegos son descendientes de los dioses, los demás fueron hechos en barro. Es decir, entender que la idea del pueblo elegido no es algo ni primario ni único del pueblo de Israel. Simplemente esto explico porque muchas veces, es decir, toda concepción tradicional implica mi grupo es el grupo elegido de los dioses. No estoy ni acusando ni siendo, como se dice, defensor. Simplemente estoy explicando una cuestión que es común a toda concepción tradicional. Hay un dios o dioses y nos han elegido o me han elegido a mí. Tienes aquí entonces la anfictionía. La anfictionía se va desarrollando aquí. ¿Cómo? Tienes aquí pueblos rodeados de pueblos en los que a veces hay choques. Desgraciadamente, si pongo mi postura personal, lógicamente, si lo entendemos a lo largo de la historia humana, hay choques, hay enfrentamientos armados entre los diversos grupos. Y aquí que vamos a entrar rápidamente a lo que se va a llamar al periodo de los llamados shoftim o jueces. Pero permítanme antes, para terminar el tema del asentamiento, un punto que es importante. Y es lo siguiente. Entiendo, como lo entienden arqueólogos como era en su momento Albright, que por supuesto no, o sea, uno de los arqueólogos más importantes que empezó aquí, ¿sí?, que durante el siglo XIII a.C. se fue dando aquí lo que decíamos asentamiento y conquista. Y un punto muy interesante. Hubo un faraón llamado Merneftah. Y este señor, llamado Merneftah, empezó a reinar aproximadamente hacia el año 1224 a.C. Este señor, en el 5º año de su reinado, tuvo una invasión para castigar a los habitantes de esta zona. Y eso fue, si tomamos 1224, en el año 1219 a.C., este señor entra aquí y va a decir, entre otras cosas, que él desoló a Israel, casi dejándolo sin cimiento. En otras palabras, por primera vez en la historia, hacia 1219 a.C., hay un documento egipcio en que figura la palabra Israel. La pregunta es, ¿Israel se refiere al pueblo o a la tierra? Evidentemente que no sabemos si hay discusión, pero pienso que no es tan importante. Es decir, vemos que aquí el nombre Israel figura por primera vez en un documento egipcio, en otras palabras, en un documento extrabíblico. Este es uno de los tantos puntos que lleva a considerar que sí, durante el siglo XIII a.C. tuvo un asentamiento, hubo una conquista, se va desarrollando, y eso lo vemos en las excavaciones arqueológicas, y pueblos inferiores a nivel de cultura material entran aquí. En otras palabras, si me preguntas a mí, no tienes por qué preguntarme, pero si me preguntas a mí,
durante el siglo III a.C., lo que se llama conquista y asentamiento de la tierra de Israel. Y acá hacemos entonces el cambio hacia la época siguiente, y es la época de los llamados jueces. Para hacer aquí un marco, y lo vemos aquí, es decir, más o menos desde el año 1200 a.C. hasta aproximadamente el año 1030 a.C., es decir, estoy hablando siglo XII, siglo XI a.C., es lo que llamamos muchas veces la época de los Shoftim, y ahora voy a explicar por qué lo digo en hebreo. Quieres decirlo en español, la época de los jueces. Gran parte del relato de los jueces, similar al relato de Josué, lo tenemos solamente en el relato bíblico. Ahora, ¿quiénes son los Shoftim? ¿Quiénes son los mal llamados jueces? Y ahora sí ya dije. La palabra en hebreo, en la Biblia tú tienes dos términos. Uno es Shoftim y la otra palabra es Dayan. En acadio, idioma semitas pariente del hebreo, la palabra shapitu, no sapito, si eso está cuando llueve mucho. La palabra shapitu quiere decir caudillo militar. Caudillo militar. Es decir, un individuo que en épocas de crisis asciende el mando de su tribu, sale a luchar. Y por supuesto, luego que obtuvo victoria, porque si hubiera perdido, no hubiera seguido la historia esta, luego de haber obtenido la victoria, durante unos años es el líder. Y al ser líder, se lo consulta. Al ser líder, la gente va a pedirle un consejo. En otras palabras, es un caudillo militar carismático que luego va a tener, por decir así, determinados atributos de juzgar, de dirimir conflictos. ¿Sí? Por eso dije cuidado con esto, es decir, no es exactamente un juez en la concepción moderna de la palabra, es un caudillo que también, digamos, es un líder. No importa, vamos a quedar con la palabra juez porque así se usa en todas las Biblias, en todas las Europas europeos. La época de los jueces. Decíamos que estamos hablando más o menos, hubo asentamiento, hay anfictionía, y cada tanto, cuando un pueblo de la zona, no importa, de todos los que no hemos nombrado, moabitas, amonitas, edomitas, midianitas, amalequitas, filisteos, cuando hay roce con esto, en algún momento surge un líder. Y el líder lucha para liberar a la tribu. En todos los casos hablamos de hombres, hay un solo caso que es una mujer, y es una señora que se va a llamar Dvorah. Dvorah en hebreo quiere decir también abeja. Si recordemos que todos los nombres, sin excepción, tienen significado. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el significado original del término, pero todo nombre siempre en la historia tiene un significado en su momento. Y empezamos a ver así, tenemos diversos personajes. A veces hay lo que a veces llamamos los los jueces. Tenemos individuos en los que solamente tenemos 3 o 4 renglones, es decir, 3 o 4 versículos. Por ejemplo, tienes un llamado Ehud ben Gera. ¿Sí? Que lo único que sabemos de Ehud ben Gera es que este hombre era zurdo, es decir, usaba la espada al revés, es decir, no así, sino de este lado. Y Ehud ben Gera, por ejemplo, según el relato bíblico, va a luchar contra un señor llamado Eglon Melech Moab. Eglon, el rey de Moab. Ahora, claro, los que no saben hebreo, digamos, Eglon es de la palabra Agol, es decir, un personaje que sería, por decir así, obeso. ¿Sí? Es decir, un individuo más o menos gordito es Eglon, el rey de Moab. Según el relato, los moabitas presionaban sobre las tribus. Entonces viene este señor que era zurdo, y cuando está solo con Eglon, el rey de Moab, va a sacar su arma, que la tiene del otro lado, no del lado derecho, sino del lado, no del lado izquierdo, sino del lado derecho, lo va a matar, y de esta manera va a lograr liberar temporalmente las tribus de Israel. Tienes otros individuos, Otniel ben Knaz, Tola ben Puá. Ben quiere decir hijo, es decir, sabemos si Ehud el hijo de Gera, si el hijo Tola el hijo de Puá, y así sucesivamente. Hasta que empezamos a ver otros tipos de líderes. Uno de los líderes que vamos a ver, evidentemente, ¿sí?,
vamos a encontrar una señora llamada Débora. Ahora, Débora, según el relato, era una mujer muy especial a la que se venía a consultar, a hacer consultas, es decir, era un tipo jueza, como decíamos, y vienen a pedirle ayuda, representantes de las tribus, para ser liberados. Y aquí que ella viene y pide a un hombre llamado Barak ben Avinoam, y Barak y Dvorah van a lograr reunir a una gran cantidad de gentes para luchar básicamente contra un señor llamado Yavin, el rey de Hatzor. Hay alguna lucha, ¿sí? Yavin tiene sus tropas. Este señor Yavin, el rey de Hatzor, tiene un comandante llamado Sisra, y luego de tener diversos combates, Sisra al final va a ser matado con una estaca por una mujer llamada Yael. Es decir, tenemos aquí relatos, vamos a ver incluso algunas otras mujeres dentro de este relato, y Dvorah va a luchar básicamente en lo que se llama la zona del monte Tabor. Es decir, que gran parte de los relatos que vamos a ver son relatos que están también muy definidos en lo que es el paisaje, la geografía de la tierra de Israel. Entonces tenemos a Dvorah. Ahora, Dvorah también es, tienes acá una mujer que decíamos que es jueza y también es, en determinada medida, profetiza. Es decir, tiene una concepción de lo que está pasando y lo que va a pasar. Tenemos otros jueces. Un juez muy interesante era el juez llamado Gidón. Gidón es un individuo de la tribu de Menashe, de la tribu de Menasés, y él va a salir a luchar, ¿sí?, cuando tienen combates con parte de los pueblos circundantes. Interesante es que Gidón va a reunir tribus, va a tener una tribu de varios miles y miles de individuos. Gidón luego va a ir reduciendo el grupo y en definitiva Gidón va a hacer lo que se llama la prueba del agua. Es decir, Gidón va a pedir que sus soldados vengan para beber aguas de manantial, y él, de todos los hombres que están, va a retirar a todos aquellos que se arrodillaban y tomaban el agua, digamos, lamiendo el agua. Va a tomar un pequeño ejército de solamente 300 hombres. Solamente 300 hombres, que los va a considerar netamente imbuidos de la voluntad de luchar para liberar las tribus, y los organiza en forma muy interesante. Es decir, a estos 300 hombres les va a dar a cada uno una antorcha. Las antorchas estarán cubiertas por cacharros de cerámica, y cada uno de ellos tendrá unos tipos cuernos para tocar y asustar al ejército enemigo durante la noche. Se acercan al ejército, de esta manera les van a imponer temor nocturno, y lo que va a hacer, de esta manera van a ganar, van a lograr sobreponerse al enemigo, y durante muchos años, similarmente a Dvorah, Gidón va a ser el asesor de las tribus, va a dar consejos a las tribus. Este individuo va a ser tan pero tan importante que representantes de las tribus, lo que se llama muchas veces los ancianos de la tribu, es decir, algo similar a un consejo de ancianos, van a venir y le van a pedir a él que sea rey. Pero en la concepción bíblica se va a poner en la boca de Gidón la respuesta que él no puede ser rey porque solamente Dios es el rey. Gidón, según el relato bíblico, va a tener muchas esposas y va a tener 70 hijos. Luego que Gidón muere, uno de sus hijos, que va a ser conocido con el nombre de Abimelech, va a lograr reunir a sus hermanos y va a matar a todos salvo uno en la zona de Shem.
el hermano único que quedó vivo, llamado Yotam, va a dar un ejemplo explicando a la gente de Shem, ¿sí?, de qué manera un tipo espino, ¿sí?, un árbol de espinas, si eso es lo que ellos van a escoger, va a ir sofocando a todos los demás. En otras palabras, vosotros queréis este hombre que sea como vuestro líder, vuestro rey, eso es lo que él hará, los asfixiará a todos ustedes. Es lo que se llama la parábola de Yotam. En definitiva, Abimelech va a ser matado, destruido. En otras palabras, tienes acá un conflicto interno entre los líderes. Hablábamos de Dvorah, hablábamos de Gidón, el problema con el hijo de Gidón, y llegamos así a uno de los líderes muy problemáticos, llamado en hebreo Iftach, en español Jefté. Ahora, Iftach, o llamado Jefté, quizás es de la tribu de Menashe, no se sabe exactamente. A él se le pide que verdaderamente también lidere a sus tribus con otras tribus, con otros pueblos vecinos. Y en definitiva, lo que Iftach o Jefté hace es, va a prometer que cuando él vuelva, si va a ganar, va a sacrificar lo primero que salga a su encuentro. Él sale, tiene las luchas contra los pueblos vecinos, y quien sale a su encuentro es su hija, la hija de Jefté, la hija de Iftach. Según el relato, que no está cerrado, él se da cuenta de lo que ocurrió y, digamos que teóricamente sacrificó o va a sacrificar a su hija única. La tradición sobre esto ha hecho toda una serie de problemas, y es si verdaderamente es lo que ocurrió, si verdaderamente lo que hizo fue dedicarla a que no se casara. De todos modos, Iftach pasa a ser un hombre muy problemático como líder, porque como representantes de la tribu de Efraín fueron a quejarse porque él no los hizo participar en la lucha. Se desarrolla una lucha entre las tribus entre la gente de Iftach y la gente de la tribu de Efraín. Y según el relato bíblico, la prueba era diciendo una palabra, y era si sabían decirla sh o no. Les decía que la gente tenía que decir la palabra shibolet y la gente decía sibolet. En función de esto, descubrían que pertenecía a la tribu de Efraín y eran matados. Según el relato bíblico, de esta manera fueron matados 42.000 israelitas por otros israelitas. Incluso si no aceptamos la cifra, incluso si nos resulta que la cifra es una cifra exagerada, eso nos da la pauta de los conflictos entre las diversas tribus. Además, tomemos en cuenta que en los eventos estos, las luchas contra los pueblos circundantes, a veces participan 2 tribus, a veces 1 tribu, a veces 6 tribus, pero nunca has tenido más de 6 tribus. En otras palabras, las relaciones de las tribus en la época de los jueces es problemática. Y así entramos a otro personaje, un señor llamado Sansón. Fíjense que en hebreo el nombre es Shimshon, y Shimshon es algo así como el pequeño sol. Shimshon nace a un matrimonio que no tenía hijos. Según el relato bíblico, como no tenían hijos, el hombre hace una promesa de que su hijo será lo que se llama Nazir. Nazir no es exactamente monje, pero la idea es que no tomará vino, la idea es que no se cortará el cabello. Y Shimshon pasa a ser un hombre muy, pero muy fuerte. Shimshon no es alguien que juzga a su pueblo. Shimshon no es alguien que lidera tribus. Shimshon o Sansón es un individuo que todas sus luchas son luchas personales solo contra los filisteos, y están relacionados con su amor, con su pasión a las mujeres filisteas. En función de esto, como es un hombre muy fuerte, en un caso se cuenta, por ejemplo, que él puede matar con sus manos a animales. En un caso, él saca las puertas de una de las ciudades filisteas y se lleva los portones de las puertas sobre sus espaldas, ¿sí? Él puede matar
a montones de filisteos utilizando solamente una mandíbula de una bestia, es decir, de un animal. En definitiva, y como Sansón es un individuo que les hace problemas a los filisteos, se los va a hacer, o él va a tomar a una mujer llamada Dalila. El origen de la palabra Dalila es un nombre raro, pero quizás esté relacionado con una de las dos palabras. Digo quizás porque no lo podemos decir en forma absoluta, pero la palabra Dalila está relacionado con dos palabras en hebreo. Es sacar un secreto, lidlot sod, y también hacer que algo disminuya. Y la pregunta es si la palabra, el nombre se fue derivando en función de que ella logró sacar el secreto y debilitar la fuerza, ¿sí?, de Sansón. Sansón va a ser tomado por los filisteos, les van a sacar los ojos, se le van a cortar el cabello y va a carecer de fuerzas. Según el relato, cuando ya está en uno de los templos de los filisteos, pide a Dios que le dé fuerzas, Dios le da fuerzas y de esa manera va a lograr derribar las columnas del templo para que junto con él mueran montones de filisteos. Tratando de resumir el tema en la época de los jueces hay luchas, pero no termina ahí. El libro de los jueces termina con un tema muy importante y es: hubo un señor, lo que se llama en hebreo Parashat Pilegesh Bagivá, el relato de la concubina en la colina. Según el relato, hubo un señor que tenía una concubina, la concubina se escapó, el hombre fue a buscar a su concubina y regresando, se acercaba la noche, en un lugar llamado Givá, que pertenecía a la tribu de Binyamin, de la tribu de Benjamín. Según el relato, los hombres en esa ciudad eran muy, pero muy malvados. Entonces, un individuo que estaba ahí dice: no te quedes a dormir afuera, te daré a dormir en mi casa. Y aquí que este individuo de la tribu de Binyamin lo acepta este hombre con su concubina. Vienen a la noche individuos a pedir que entreguen al hombre para divertirse con él. El dueño de casa dice, el anfitrión dice: no, yo les daré ellos a mi hija. En otras palabras, este hombre, el anfitrión, está dispuesto a dar a su hija para que los hombres de la ciudad hagan con ellos lo que quieran. Y el hombre aquí dice: no, yo daré a mi concubina. Entonces les entrega a la concubina. Según el relato, durante toda la noche los hombres de la ciudad de Givá maltratan, violan a la mujer, y cuando el hombre abre la puerta, ve a su concubina muerta a la entrada de la casa. Y aquí que, según el relato bíblico, la corta en 12 trozos esta mujer y le envía a las diversas tribus diciendo: esto es lo que se ha hecho, venid a ayudarme a mí. Y representantes de todas las tribus vienen a luchar contra los hombres de las tribus de Binyamin. Es decir, aquí hay una lucha tremenda entre todas las tribus de Israel contra la tribu de Binyamin. En otras palabras, los relatos que vemos no son relatos, digamos así, heroicos, no son relatos de santos, son relatos de grupos tribales que tienen entre ellos sus conflictos, sus problemas, incluso sus odios. Y todo esto se está dando en el marco en que alrededor también habían grupos de luchas constantes. Es decir, el periodo de los jueces es un periodo de inestabilidad en que las tribus, entre ellas a veces están juntas, cuando tienen un enemigo común, también tienen luchas entre ellos. Pero volviendo al relato de Sansón, que termina con su muerte, la tribu de Dan, en definitiva, tiene que irse desde donde estaba acá en el mapa, como vemos, casi en la zona de sur-este, va a tener que irse hasta netamente el norte,
es decir, los que conocen Israel, hay una zona llamada Tel Dan, y es el lugar al que va a terminar llegando la famosa tribu de Dan. Conflictos internos, presión sobre todo de los filisteos. El último llamado de los jueces va a ser un señor llamado Shmuel, llamado Samuel. Y Samuel va a ser, por decir así, el último de los jueces. Samuel va a ser el que va a investir, el individuo que va a ungir a los dos primeros reyes del reino unificado de Israel. Shmuel va a ser el individuo que va a ungir primeramente a Saúl y al llamado David o el rey David. Pero eso nos va a llevar al relato de la monarquía en el que vamos a continuar en nuestro próximo encuentro.